Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del día primero de esta semana. Y con ella el Atala Shabbat. Se llama la partición del Shabbat. Hasta aquí llegó el Shabbat. No porque no volvamos a experimentar lo que es entrar en el reposo, sino porque se inicia un nuevo ciclo con esa huella energética de la reparación que hicimos en el estudio de la segunda porción. Se llama Noah, reposo. Después de haber pasado el diluvio, después de haber rectificado, ahora vienen las nuevas generaciones, una generación portadora de la bendición de la descendencia de Chen, y llega hasta Abraham, padre de naciones, y luego se convierte en Abraham, padre de multitud de naciones. Este es un proceso para entender la física cuántica. El primer físico cuántico que experimentó ese conocimiento de la energía creadora del universo, del creador, se llama Abraham. Y por eso es el arquetipo del primer invitado en la fiesta del Sukkot, el padre de la fe. Y esta semana vamos a estar hablando de la fuente de la fe, del padre de la fe, Abraham, nuestro patriarca. Y por eso esto pues se requiere hacer como un marco de referencia de lo que se trata esta porción que se encuentra en el libro de Génesis Bereshit, en el capítulo 12 del verso 1 hasta el capítulo 17 del verso 27. Allí vamos a estar ejercitando, practicando, experimentando y estudiando esta porción de las Escrituras. Es la fuerza espiritual que se mueve esta semana, la fuerza de la fe, la fuerza de la física cuántica, la fuerza de la energía. Y por eso esta porción se conoce como Lech Lecha, o vete para ti, o envía para ti. Y se tradujo como sal de tu casa y de tu parentela. Y allí es donde está el problema, que en lugar de iniciar un viaje interior, nos muestran un viaje exterior. Entonces miramos desde otra forma, desde otra manera, ese camino del guerrero que es el camino interno, el camino de la luz que empieza en nuestra mente y termina bajo el estado de nuestros pies. Y por eso, si somos canales de luz, pues vienen los intelectos divinos que los aprendimos precisamente en cómo fuimos creados, para qué fuimos creados y dónde se perdió esa esencia y cómo recuperarla. Está en las dos primeras porciones, Génesis, Bereshit y Noah, reposo. Ahora entonces desarrollar ese potencial que va dentro, y es ese camino interior, darle al mundo lo que no tiene. ¿Qué es lo que este mundo no tiene? Pues un trabajo emocional, psicológico, espiritual para lograr lo físico. Y ese es el camino de Abraham. Y dice, sal de la casa de tus padres, de tu país. O sea, sal de esa fuente, de esa paternidad, de ese origen, y ve al verdadero origen. Y entonces ahí nos damos cuenta qué es lo que venimos a corregir. Por eso Yeshua dijo, deja tu casa, deja tus padres, deja tu esposa, y sígueme. Está hablando de la misma manera. Si Abraham es el padre de la fe, y eso lo encontramos en un viaje interno, y entonces esto se inicia, no es con un esfuerzo, sino con una revisión de lo que pienso, hablo, siento y hago en mi ser interior. Padre en hebreo es Abba, fuente, origen. Y si es Abraham el padre de la fe, entonces nos tenemos que dar cuenta del origen de esa fe. Y por eso tiene que vibrar en la frecuencia del Creador. Y por eso no es solamente el padre de la fe, el primer físico cuántico, sino el que vibra en la frecuencia del Altísimo. Se llama misericordia. En hebreo es Gesed.
Luego que ya estudiamos la fuerza espiritual que está detrás de cada palabra, pues entendemos el valor numérico y todo lo que simboliza y significa la palabra Gesed, traducida como misericordia o como gracia. Y por eso esa gracia que halló Noé trasciende a su descendencia, en la cual quedó la bendición, la descendencia de Shem, de donde viene Abraham, de donde viene David, de donde viene el Mesías. Entonces, explicando un ADN de una genética que se inicia con la misericordia. Y esa misericordia es esa conexión con el mundo de la fe, de la emuná, de la verdad. En hebreo, emuná y emet es lo mismo, de ahí viene la palabra amén. Por eso, fe se refiere al ser verdadero, no al creer. Fe es ser. Luego que soy, entonces puedo tener. No es lo mismo ser que tener, porque el ser lo tiene todo y tener pues tiene algunas partes de ese todo. Entonces por eso entendemos el yo soy. Ese yo soy es un despertar. Yo tengo es la manifestación. Ser, tener. Entonces, si la fe no la podemos describir como una creencia, sino como algo que recordamos. Fe es recordar lo que somos, lo que realmente somos. Y ese yo soy nos permite entrar a ese mundo de la fe, el mundo de la física cuántica. Mi Padre y yo somos uno. Ese canal no hace milagro, ese canal es el milagro. Ese canal no hace riquezas, es la riqueza misma, porque es el yo soy. Y entonces cuando recuperamos ese estado de ser, pues somos reyes y reinamos por comprender y entender cómo funciona el universo. Yeshua nos dijo que todo es uno, que el humano y lo divino somos uno. Mi Padre y yo somos uno. Y cuando me doy cuenta que yo y mi Padre somos uno, entonces soy el canal por donde fluye ese río de la fuente, del pensamiento, las palabras, los sentimientos y las acciones del Padre. Padre de la fe. Para eso, pues, necesitamos entender lo que está detrás de lo físico, necesitamos entender lo energético, lo cuántico, lo que está en lo más pequeño que trasciende a lo más grande, lo que está en el mundo del todo, porque el todo tiene que ver con lo más pequeño y con lo más grande, porque es el todo. Si Yeshua dice, yo soy hijo de Abraham, hijo de David, y entonces, pues podemos entender esas 4 letras del nombre del yo soy, esos 4 ríos del Edén, esas 4 fuerzas creadoras del universo y también los 4 paradigmas de este mundo. Y entonces empezamos a comprender que la oración de fe no es Dios dame. La oración es Dios, Elohim, hazme recordar, porque el espíritu de él, la Ruach HaKodesh, la Shekinah, o Binah, o la conciencia de él, el espíritu sagrado, el Espíritu Santo, me hará recordar todas las cosas. Entonces me hace recordar lo que soy. Y si recuerdo que yo soy uno con el Padre, entonces soy todo. Y esa presencia de yo soy me hace entender la fuerza de la gravedad que atrae objetos con masa. Entonces puedo atraer lo que se llaman bendiciones, riqueza, salud, alegría, medios que me van a provocar la salud, los transportes, todo aquello que se materializó, que es masa, lo atrae la fuerza de la gravedad. Esa es la fuerza de la atracción.
Entonces uno es visualizar y otro es atraer. Y allí funciona por afinidad de forma. Si atraigo todo lo bueno, todo lo de buen nombre bueno, entonces entré al mundo de la energía cuántica, al mundo de la fe. La segunda fuerza es la electromagnética, que es la que actúa entre partículas cargadas electrónicamente. Y luego viene la fuerza nuclear, que son dos, la fuerte y la débil. Y esa electromagnetismo actúa entre partículas cargadas eléctricamente. Por eso cuando hay tristeza, desánimo, hay miedo, se pierde la energía. Entonces no se atrae o no tiene electromagnetismo, no tiene campo cuántico, porque lo gastó la energía, se descargó. Y por eso hay que renovarla, recargarla, renovar en el espíritu de la mente. Porque si el electromagnetismo, que es la segunda fuerza, fundamentales que actúan entre sí para formar la realidad, lo que conocemos como realidad, entonces esa tercera fuerza, que es la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos los protones, los neutrones y el núcleo, y la otra que es la fuerza nuclear débil, que es la responsable de desintegración radioactiva de los núcleos atómicos. Eso es lo que entendemos como el mundo de la energía, el mundo de la espiritualidad, el mundo de la fe. Las cuatro fuerzas fundamentales que actúan entre sí para darle forma a lo que conocemos como realidad. Esa es la base de la comprensión del universo, de la comprensión del creador de ese universo. Ahora que entendemos un poco qué es lo que vamos a experimentar y a estudiar, pues entonces cuando nos hablan de física cuántica, para nosotros debe ser normal, debe ser, esa inteligencia artificial no es artificial, son conexiones. Y por eso esa energía que estudiamos, la energía dadora de vida, la energía sexual, hay que sexualizar todo, no volver una pornografía, sino meter todo a lo sagrado, unirme con la fuerza creadora del universo, llenarme de la unción del Espíritu. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cuál es la realidad de hoy? Entonces, tenemos algunas barreras que nos impiden esa realidad. La espera, la justificación, o la lucha, o el combate hacia afuera. Cuando combatimos y luchamos por las cosas externas, estamos perdiendo la batalla. Porque dejamos lo energético y agarramos la fuerza, lo que es pasajero. Y por eso el camino del guerrero es el camino interior. Y es allí donde hay que revisar lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces. E interactuando con esas cuatro fuerzas fundamentales que actúan entre sí para darle forma a la realidad. Y por eso, cuando se pelean con ese combate en el mundo exterior, nos vamos a estrellar con el poder político, con el poder religioso, con el poder económico y con el poder científico. Porque si hay cuatro fuerzas internas, nos las sacan al mundo exterior para que funcione en el sistema de este mundo carnal, físico, material. Para tomar control de este mundo, pues tenemos que ir al mundo de la sustancia. Si no nos detenemos ante esos cuatro paradigmas de este mundo, se van a poner a tu favor. Y por eso es que dice, heredarás todas las naciones. Y entonces cambia el nombre de Abraham a Abraham. Abraham, padre de naciones, Abraham, padre de multitud de naciones. Porque hubo una trascendencia cuando entendió
y practicó y confió, creó de crear y creó de creencia, y entonces se manifestó la fe. Y allí, a eso se conoce como un circuncidado apartado. Por eso primero entró al mundo de la verdad y luego entonces se circuncidó, no lo contrario. Primero tenemos que ir internamente a circuncidar la mente y el corazón, y luego ahora sí se va a ver manifestado en el prepucio y el miembro viril, porque es la conexión con el mundo externo y hace las funciones del sacerdote. Entonces, ese pacto del Eterno con Abraham, pues se establecen 10 pasos para restaurar el altar del Eterno. Ese es el secreto de la Merkabah. Merkabah es lo que se llama riquísimo. Cuando Abraham sube de Egipto, dice que subió riquísimo. La palabra riquísimo en hebreo es Merkabah. Y Merkabah es esa carroza divina, donde están conectadas esas 10 enunciados o emanaciones divinas que llenan la conexión que se establece desde la mente hasta los pies. Eso es estar entero, completo, pleno. Por eso vino Yisar, risas, y luego de Yisar entonces viene Jacob, y Jacob se hace Israel, el que pelea con esa fuerza. Entonces es un proceso de conciencia que vamos a poner por obra para entender el misterio del Mesías. Es el secreto para usar el verdadero maná, que son las palabras que llevan el fuego creador o la fuente creadora del universo. Dijo el Señor, hágase la luz. Ahora entendemos a qué se refiere el maná. Y entonces, después de, si no entendemos la definición de fe, que puede ser que te quede un poquito más liviano, fe o emuná, no es creer. Creer es religión. La fe, pues la emuná, sería como emanar ese maná. Porque creer viene del verbo crear, y es cuando lo que se aprende, lo aplicamos, entonces crea, y luego lo que quieres, cuando empezó a crear, lo que quiero, entonces creo en ese camino y le doy una fianza, una confianza. Esa confianza, esa certeza, pues ese camino, que se refiere, el camino del iniciado es el camino de Enoch, el guerrero, o ser existente, ser guerrero. Entonces esa confianza nos lleva a esa tercera fase, que es una fuerza superior que me lleva por un camino de confianza, porque creo lo que quiero, y eso se le llama fe o emuná. De allí, amén, amán o amén. Criar o mantener, como rendirse, como seguro, como verdad. Esa fe es un estado de confianza, el cual accedemos por vía de la creación. Si yo creo, yo confío, ahora sí me entrego o me entero de la fe, la fuerza superior que me ayuda. Entonces, como vamos a estar esta semana estudiando no la vida de Abraham, sino las alegorías de el carácter del nombre del patriarca Abraham, para poder entender que todos venimos de allí, y que si vibramos en esa misma frecuencia, entonces somos hijos de Abraham por los méritos del Mesías, que nos dice es que yo soy un ser creador, co-creador del universo, y uno con el Padre, y ahora si yo estoy en ti, ustedes pueden hacer cosas mayores, porque yo soy hijo de Abraham, hijo de David. Abraham, el primer físico cuántico. David, el amoroso. Esto funciona con amor, esto no funciona con insultos ni gritos, esto funciona desde el amor.
Kailatot, buenas noches. Y decimos Shavuot, feliz fin de semana. Shavuot para todos.